nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión de la Comisión Mixta. Asiento. Señoras y señores diputados, señoras y señores senadores, quiero recordar que en la última sesión de esta Comisión Mixta, la honorable senadora señora Ebensperger anunció que por dejar la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado, también iba a dejar la presidencia de la Comisión Mixta y, por lo tanto, corresponde, en primer lugar, proceder a la designación de la nuevo presidente de la Comisión Mixta. Senadora. Gracias, señor secretario. Efectivamente, y siguiendo las tradiciones, yo propongo como presidente de esta comisión mixta al actual presidente de la Comisión de Constitución del Senado, senador Durresti. Bien, ¿hay unanimidad para ese acuerdo? ¿Sí? Segunda votación. Acordado. Ve que en el Senado no hay tantos problemas. La excepción que confirma la regla. Bien, entonces se elige. En mi primer acto de presidente voy a ceder mi almuerzo si alguien me toma una lista de... Ya. Señor presidente, un minuto. Gracias. Secretario, adelante. Sí, gracias por la nominación y bienvenido a los diputados, diputadas y los senadores están completos. El senador Galilea salió brevemente. Secretario. Sí, solo para hacer presente a su señoría que el día de hoy en la mañana se ha consolidado la nueva integración de la Comisión de Constitución. Y para los efectos de esta integración de la Comisión Mixta, la Sala del Senado ha designado a los honorables senadores miembros de la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento. Por lo tanto, algunos de los integrantes de esta comisión van a cambiar por el efecto del cambio en el cuerpo que da origen a esta instancia. Hago presente también a sus señorías que entre los nuevos miembros de esta comisión está el senador Pedro Araya, la Comisión de Constitución del Senado, la senadora Paulina Núñez y la senadora Pascual. Hago también presente, presidente, finalmente, que para la sesión de hoy día la Secretaría ha recibido un reemplazo de la senadora Paulina Núñez por el senador Galilea. Eso en cuanto a cuestiones procedimentales. La última cuestión, presidente, el Ejecutivo ha hecho llegar un nuevo documento de apoyo para el trabajo de esta comisión mixta que está puesto en sus carpetas. Gráficamente resalta en él que las disposiciones que ya ha tratado la comisión mixta y que ha aprobado en la sesión última, en la sesión anterior. Y por lo tanto, señor presidente, deberíamos trabajar con dos documentos. Uno, el texto comparado que contiene todas las disposiciones en extenso que está en sus carpetas, con el apoyo del documento que ha preparado el Ejecutivo. Si ustedes se fijan bien en el nuevo documento que ha traído el Ejecutivo, en la primera página aparecen normas que ya fueron discutidas y aprobadas por esta comisión mixta. Correspondería que iniciáramos la consideración del artículo 8º ter. El artículo 8º ter se encuentra en la página 24 del texto comparado. Si ustedes van a la segunda columna, esta es una disposición que incorporó en el segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados, que se refiere al derecho de bloqueo. La norma aprobada por la Cámara dice lo siguiente: el titular de datos tiene derecho a solicitar la suspensión temporal de cualquier operación de tratamiento de sus datos personales cuando su exactitud no pueda ser establecida o cuya vigencia sea dudosa y respecto de los cuales no corresponda la supresión. Presidente, deberían empezar ustedes a ver este tema en relación con esta disposición. Deberíamos... Perfecto. Cuarta rectángulo que no está en negro y le pediría al Ejecutivo explicar, había quedado pendiente la discusión anterior, de la semana anterior y había acuerdo en la redacción. Por eso, Macarena... Muchas gracias, presidente.
por su intermedio, saludar a los integrantes de la Comisión Mixta, a los diputados y diputadas, a los senadores y senadoras, a los miembros de la Secretaría. Agradecer también una vez más el trabajo técnico, tal como lo relata el secretario. Este artículo no había sido tratado en la sesión anterior, toda vez que habíamos dividido la tramitación en aquellos que tenían acuerdo unánime de la Comisión Técnica, los que tenían acuerdo de mayoría y aquellos en que no se había logrado un acuerdo. Sin embargo, hemos seguido trabajando en la mesa técnica, agradezco también a los asesores su buena disposición, y el artículo 8 ter, que es el artículo vinculado al bloqueo, concitó un acuerdo unánime luego de la Comisión Técnica con una redacción alternativa, que sería la que paso a leer, que se toma o ancla, digamos, a lo que el reglamento europeo establece para estos efectos, y la propuesta de redacción sería, por su intermedio, presidente, artículo 8 ter, derecho a bloqueo del tratamiento. El titular de datos tiene derecho a solicitar la suspensión temporal de cualquier operación de tratamiento de sus datos personales cuando formule una solicitud de rectificación, supresión u oposición de conformidad al artículo 11 de la presente ley, mientras dicha solicitud no se resuelva. Asimismo, el titular podrá ejercer el derecho alternativamente al de supresión de los casos del artículo 7º. El ejercicio de este derecho no afectará el almacenamiento de los datos por parte del responsable, es decir, se le da al titular el derecho alternativo, ¿no es cierto?, de poder ejercer la supresión o el bloqueo, que es menos gravoso, digamos, que la suspensión. Se llegó a un acuerdo en ese sentido y, por tanto, se propone a la mesa que pudiera ratificarse esta redacción. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Una pregunta a la subsecretaria. ¿Se hace alguna diferencia entre los datos que se usan en bases de datos del Estado, por ejemplo? Entre los datos criminales, comerciales, patrimoniales, porque esta persona puede estar pidiendo esta suspensión o este bloqueo para entorpecer, atrasar una investigación, dilatar una investigación. Entonces, quiero saber si en el modelo europeo o en el derecho comparado, este bloqueo es para datos específicos, y si no le parecería útil poner un máximo de tiempo, ya que solamente dice hasta que se resuelva, pero ¿no sería mejor poner por 72 horas, por 48 horas, que se ha visto en la legislación comparada? Gracias. Preguntas porque creo que son muy atingentes. Plazo y qué cosa. Concentremos eso para la subsecretaria. Diputado Soto. Sí, presidente, yo debo decir que respaldamos la propuesta que hay. Solo nos queda alguna duda que es interesante aclarar en relación a la diferenciación del derecho de bloqueo con el derecho de supresión. En el inciso segundo se dice que son alternativos, puede elegir bloqueo o supresión. Lo que está claro es que cuando la persona ejerce el derecho a bloqueo, no puede el responsable de datos suprimirlo, si no se lo piden. Eso es muy importante en la diferenciación de los dos derechos, y quiero que lo diga el Ejecutivo, si es que es así o no. Perfecto. Ahí hay una tercera pregunta. Si no hay más consulta. Macarena. No, Luz. Sí, presidente, gracias. Una consulta un poco relacionada con lo que señalaba el diputado Alessandri. ¿Cómo lo que él plantea, que me parece toda lógica, se podría de alguna manera haber solucionado con, ya no me acuerdo el artículo, en que se protege las normas y la persecución penal y todos los datos que tiene acceso el Ministerio Público o aquellas instituciones que persiguen el delito? O si no tiene nada que ver esa. Perfecto. Macarena. Por su intermedio, presidente, haciéndome cargo de las consultas formuladas, tal como lo dice el diputado Alessandria, que hay que mirar interconectadamente los artículos, y el procedimiento para el ejercicio de estos derechos está regulado en el artículo 11, que además estamos ampliando el plazo. Originalmente, como ustedes recordarán, había un plazo de 30 días corridos, y ahora se prorroga por 30 días corridos más. Se establece que son corridos y se amplía por 30 adicionales, y por tanto el ejercicio de esos derechos, como los otros que reconoce la ley, se pueden ejercer en ese procedimiento. Estaría cubierta la inquietud. Respecto al tema del tratamiento de los datos del sector público, hay que recordar que hay un capítulo especial, que la regla general es que se le apliquen los mismos derechos, ¿no es cierto?, si lo está haciendo conforme a su función específica, en el marco del ejercicio de su función y competencia,
puede no procede, ¿no es cierto?, el derecho a bloqueo. Hay una norma especial, como bien recordaba por su intermedio la senadora Esberger, respecto al Ministerio Público, que tenemos un tratamiento especial que viene reforzado con los acuerdos que hemos adoptado acá, el artículo 24 como estatuto propio, que lo hace, digamos, aplicable solo ese artículo y que en ese caso no opera, ¿no es cierto?, el derecho a bloqueo para no entorpecer el cumplimiento del seguimiento, digamos, criminal que le mandata a la Constitución. Suspensión. O sea, efectivamente está, digamos, establecido, son derechos alternativos. El bloqueo es menos gravoso, por cierto, que la suspensión y va a quedar, digamos, como queda redactado en el 8 ter como alternativo para que pueda elegirse el ejercicio de uno u otro. Perfecto. Si le parece, las dudas estarían resueltas y si no hay más preguntas, esperamos un segundo al senador Galilea. ¿Se habría acuerdo ¿Unánime unánime? de todos? Sí. Perfecto. Resultado de la votación, entonces 8 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Aprobada la enmienda en los términos de la redacción propuesta por el Ejecutivo. Correcto. Y que también se pueda consignar en la historia de la ley las tres precisiones de los que se contestaron, porque ayudan a entender el... Dije 8, es 7, perdón. Sí, 7. No, están los 1. Ah, tiene razón. 7. 7 por 0. Ahí está. El sobrino está Se fue. Fue London. Sí. Continuamos. Pasamos entonces a la enmienda del artículo 11. El artículo 11 figura en las páginas 27 a 30 del comparado. 27 a 30 del comparado. El artículo 11, si ustedes se fijan en la primera columna, se refiere al procedimiento ante el responsable de datos. En primer trámite constitucional, el Senado aprobó un texto que está dividido en varios incisos, que están en la primera columna, y en el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados introdujo modificaciones. En la página 28 aparece la primera, que es el reemplazo de la expresión cancelación por supresión. Se refiere a las solicitudes de rectificación, el titular deberá indicar modificaciones o actualizaciones precisas a realizar y acompañar en su caso los antecedentes que la sustenten. Cuando se trate de solicitudes, decía el texto del Senado, cancelación, ahora la propuesta de la Cámara es cambiar la expresión cancelación por supresión. Después, en el inciso sexto, leo la página 29, también hay una sustitución de la palabra cancelación por supresión. En este mismo inciso sexto, se agrega en la Cámara de Diputados una oración nueva a continuación de la expresión parte del requerimiento que aparece destacado en el texto que ustedes tienen a su disposición, y la frase es: el bloqueo temporal de los datos no afectará su almacenamiento por parte del responsable. Además, en el texto de la Cámara había una enmienda al inciso séptimo, que es reemplazo de la palabra supresión, la palabra cancelación por la palabra supresión las dos veces que aparece. Eso, señor presidente. En todo caso, el Ejecutivo, según entiende la Secretaría, va a proponer otra enmienda
para reemplazar en el inciso segundo la expresión 15 días hábiles por 30 días corridos, prorrogables hasta por el mismo plazo. Claro. Lo mismo en el inciso cuarto y lo mismo en el inciso quinto. Es decir, habría que examinar las enmiendas de la Cámara más las sugerencias que está haciendo el Ejecutivo. Perfecto, vamos a escuchar la propuesta del Ejecutivo. Sería importante ahí, subsecretaria, hacer la referencia, si nos siguen los diputados, para efectos del plazo y principalmente este cambio de cancelación por supresión que informa todo el artículo. Tiene la palabra. Por su intermedio, presidente, efectivamente el acuerdo y la propuesta de la mesa técnica es respaldar las enmiendas formuladas en la comisión técnica, formuladas en la Cámara, refrendadas por la comisión técnica, con el adicional de que ampliemos el plazo para que efectivamente el responsable tenga un plazo más adecuado para poder responder las solicitudes, que pasaría de los 30 días hábiles a los 30 días corridos, prorrogable por 30 días más. El tema de cancelación, estamos en el artículo 11. Toda la modificación anterior, digamos, fue una armonización que se hizo en la Cámara, entendiendo que el derecho, digamos, supresión era más adecuado que cancelación, y se hizo la armonización en todo el cuerpo del articulado, dado que esa es la nomenclatura, que se utiliza, digamos, también en el derecho comparado. Gracias. Se ofrece la palabra el diputado Lonton. Sí, presidente, solo una duda a la subsecretaria. Sé que esto fue objeto de acuerdo, por lo tanto estamos al menos en el fondo contestes con eso, pero tengo una duda con respecto a los días. Habla de días corridos. En general en la administración del órgano de administración del Estado son días hábiles, según la ley de bases al menos, y eso tiene una razón muy lógica, porque los recursos en general, todo tipo de objeciones que se le puedan hacer a resoluciones que emita el órgano de administración del Estado tienen que hacerse en días hábiles. Entonces, en ese sentido creo que sería bueno poner días hábiles, porque en el fondo sábado y domingo son días perdidos para quien quiera impugnar algún tipo de situación en particular. Eso. Lo mismo que el anterior, acumulemos un par de preguntas. Diputado Soto. Sí, presidente, esto se discutió en la comisión, en la Cámara. Nosotros efectivamente hemos fijado 15 días hábiles con la misma idea del diputado Lonton, pero bueno, todo el mundo reclamó que era muy corto el plazo. Es una ley nueva que va a significar un cambio completo en la industria, que ya ocurre en el mundo, pero que en Chile no ha ocurrido. Y 30 días prorrogables yo creo que es bastante sensato y nosotros accedimos a eso. Ahora, como se trata de ejercer los derechos respecto del Consejo para Protección de Datos Personales, el Consejo va a tener que regular esta materia y va a tener que fijar una casilla electrónica o algún sistema manual, como antiguamente existían en tribunales, para que se ejerza en los días inhábiles. Pero creo yo que no es un problema mayor, ¿no?, si lo comparamos con la ventaja de tener 30 y hasta 60 días para poder ejercer los derechos. Otra consulta. Subsecretaria, sin perjuicio de la argumentación que creo que es importante de los dos diputados, yo creo que lo peor en materia de plazos de recursos, cuando tú tienes como abogado, como recurrente o como ciudadano, tener que ir a distinguir y a buscar prácticamente la historia de la ley si son hábiles o no son inhábiles. Yo tiendo a entender en eso que es bueno seguir el criterio de base general de la administración, que tú tienes un estándar. Yo creo que aquí claramente se establecieron estos 30 más 30 para darle más tiempo, que los 15 eran muy cortos, pero solo por claridad buscar o entender que si se establecen días hábiles es una regla más general versus una regla especial, salvo que haya otro criterio. La escuchamos. Por su intermedio, presidente, primero señalar que este es un plazo para el responsable de tratamiento de datos, que no necesariamente es la administración, partiendo por eso. En el caso de la administración, si bien, como dice por su intermedio, presidente, el diputado Lonton, la regla general de la ley es ese, hay muchos casos en que tenemos días corridos, por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional, en que son días corridos. Hay que recordar también que, de acuerdo a la ley 21.180 de tramitación electrónica, hoy día todos los procedimientos administrativos son por vía electrónica y, por tanto, se levanta, digamos, en una casilla, y desde esa perspectiva, digamos, no habría el inconveniente planteado. Consideramos que
anclándonos, ¿no es cierto?, a la normativa europea, era muy razonable darle más plazo, ¿no es cierto?, a los responsables del tratamiento de datos para efectos de poder hacerse cargo de estos requerimientos, y de esta perspectiva lo planteamos 30 días corridos con la ampliación. Como digo, creemos que no genera inconveniente producto de la aplicación, ¿no es cierto?, que sabemos está en implementación, y que ya el procedimiento administrativo de aquí al 2027 va a estar íntegramente realizado de manera digital. ¿Se ofrece la palabra? Hagamos la lectura del texto que sometemos a votación, y si no hay más preguntas, lo votamos directamente. Entonces habría unanimidad en aprobar las enmiendas de la Cámara de Diputados al texto acordado por el Senado, y además las enmiendas que ha sugerido el Ejecutivo en relación con los plazos. Unánime, ahora que está el diputado señor Longton, 8-0. Aprobado. Parece asamblea búlgara. ¿No? ¿Se parece a Putin? Vamos al artículo 15 bis, páginas 44 a 46 del texto comparado grande. Se refiere al artículo 15 bis. El artículo 15 bis comienza en la página 44 y es relativo al tratamiento de datos a través de un tercero mandatario o encargado. La disposición aprobada por el Senado figura en la primera página del texto comparado, tiene varios incisos, 4 incisos, y en la discusión en la Cámara de Diputados a este texto se le introdujeron varias enmiendas. La primera dice relación con el inciso tercero, que se cambia, si ustedes ven en la página 45 al final, la expresión el Consejo por el vocablo la agencia, por una razón de concordancia, el órgano correspondiente es ese. Después hay una mención a varios artículos en el inciso tercero, dice el tercero mandatario encargado deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 14 bis, 14 quater, 14 quinque y sexie. En el segundo trámite constitucional, la Cámara reemplazó las expresiones 14 quinques y sexies por la expresión 14 quinquias. Y finalmente, en ese mismo inciso se cambia, se elimina la palabra la agencia y deberá reportar este hecho al responsable, y finalmente, en concordancia con lo que ustedes estuvieron viendo en la disposición anterior, se sustituye la palabra cancelados por suprimidos. Esas son las enmiendas que hizo la Cámara de Diputados. Ahora, en todo caso, el Ejecutivo, según el documento que ustedes tienen en la vista, está proponiendo eliminar la expresión 14 quater, según las explicaciones que entiendo que va a dar el Ejecutivo. Escuchamos al Por su Ejecutivo. intermedio, presidente, tal como lo relata el secretario, efectivamente, además de respaldar las enmiendas propuestas por la Cámara en su segundo trámite constitucional, se propone eliminar la referencia al 14 quater, porque aquí se estaba extendiendo al tercero, al mandatario, la obligación de protección de diseño y defecto respecto a un tercero que en realidad no tiene los elementos para poder responder respecto a eso. Si los existiera, puede ser parte del contrato de mandato que se establezca esa obligación, pero no por ley, porque en definitiva no corresponde, porque él no tiene las herramientas para poder responder, y por tanto se sugiere suprimir la referencia al 14 quater que le hacía extensible esta responsabilidad. Gracias, Macarena. ¿Se ofrece la palabra? Senadora. Sí. ¿Quedarían entonces vigente? ¿Cuáles serían a qué obligaciones estaría sujeto el tercero mandante? Porque solo borras el 14 quater, ¿no es cierto? Ya. Perdón, 14 bis, deber de secreto y confidencialidad. Y deber de información y transparencia. 14 quinques. No, perdón. El quinques es
y el quinqués, que es de seguridad. O sea, queda sujeto a secreto, a deber de transparencia y al de adoptar las medidas de seguridad. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Primero algo de forma. No sé si se usa en el Senado, pero esta ley está quedando con una serie de bis, quinques, sexis, septis. Quizás encomendarle a la Secretaría que pudiera numerar de nuevo esta ley para ordenarla y que quedara con una mejor compaginación. Recordemos que los que van a leer esto son expertos en datos, pero no son expertos en leyes. Entonces, que sea entendible y fácil y mejor numerada, quizás la Secretaría es la que mejor puede hacer eso. Y después un tema de fondo, respecto al mandatario. Cuando uno estudió el mandatario en la Escuela de Derecho, es el que actúa por cuenta y riesgo, ¿cierto?, del mandante, o sea, es responsable. Y en este artículo me parece que eso no queda tan claro. Actúa por cuenta y riesgo, es el responsable, tiene toda la información, tiene que tenerla, para no estar armando un nuevo mandatario especial para esta ley de protección de datos. Gracias. Gracias. Antes de darle la palabra al Ejecutivo, se la vamos a dar a don Rodrigo Pineda, secretario de la Comisión. La observación que está haciendo el diputado señor Alessandri es muy interesante. Incluso hemos venido discutiendo en la doctrina sobre los distintos criterios de numeración que deben tener los artículos, digamos. En nuestro derecho público, si ustedes abren los códigos y hablan las leyes, van a encontrar todo tipo de numeraciones, menciones de artículos con romanos, artículos Víster o con letras, números, etcétera. Esa es una asignatura pendiente que tenemos que ver. Ahora, este proyecto de ley es un proyecto que modifica una ley vigente. Si fuera una ley nueva, evidentemente la Secretaría haría sin ningún problema la enmienda que usted está proponiendo, señor diputado. Lo otro es como dictar un nuevo texto coordinado y sistematizado de la disposición. Y esa facultad es del Ejecutivo y puede ser que quede constancia en la historia para que el Ejecutivo haga ese trabajo, pero no es una facultad nuestra en este instante. Por su intermedio, presidente, sí, compartimos la preocupación del diputado Alessandri y tal como lo recoge el secretario de la comisión, dado que esto es una enmienda, ¿no es cierto?, a la Ley de Protección de Datos Personales. De acuerdo a la facultad que otorga el artículo 64 de la Constitución Política de la República, el Ejecutivo está mandatado para poder dictar decretos con fuerza de ley que hagan la debida coordinación, sistematización y refundido de los textos, y en ese sentido, si lo tienen a bien y que quede recogido, digamos, en la historia fidedigna de la ley, que el Ejecutivo ejercerá esa facultad para efectos de facilitar, ¿no es cierto?, el entendimiento de la misma. Por mandato del diputado Alessandri. Y respondiendo a la pregunta adicional, acá cuando se habla, y puede inducir error, cuando estamos hablando de responsable de datos, estamos hablando de quien trata los datos, no desde el punto de vista de la responsabilidad. Entonces, él asume, claro, no desde el punto de vista legal. Entonces, el responsable de datos es el que asume cuenta y riesgo del tratamiento de los mismos. Esto se puede delegar en un tercero, pero efectivamente ese tercero, digamos, no es el responsable en los términos jurídicos, digamos, es el encargado de operativizar. Entonces, de esa perspectiva, se le atribuyen responsabilidades específicas que son las que estamos enumerando taxativamente en el artículo. Queda el compromiso, diputado, en esos términos, mandatado, y queda en la historia de la ley como un transitorio de... Su interés. ¿Si le parece unánime los términos señalados? ¿Con qué? Sí, aforado. Entonces se aprobaría la enmienda al artículo 15 bis por la unanimidad, 8 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado. Con la sugerencia además del Ejecutivo de eliminar la mención al artículo 14 cuáter. Bien, pasamos ahora al artículo 16 ter, página 53-54 del texto comparado. El artículo 16 ter. El artículo 16 ter se refiere, tengan a la vista el comparado en la página 53, a los datos personales biométricos
y define que son datos personales biométricos aquellos obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico relativo a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que permitan o confirmen la identificación única de ella, tales como la huella digital, el iris, los rasgos de la mano o faciales y la voz. Ahora, el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados reemplazó este inciso primero por el siguiente. Dice así, leo en la página 54, segunda columna, artículo 16 ter. Son datos personales sensibles de carácter biométrico. Datos personales sensibles de carácter biométrico. Son datos personales sensibles de carácter biométrico aquellos obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico relativo a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que permitan o confirmen la identificación única de ella, tales como la huella digital, el iris, los rasgos de la mano o faciales y de voz. Además, según el Ejecutivo, en este caso se va a sugerir aprobar el texto del Senado, rechazar en el fondo la enmienda que está haciendo la Cámara. Eso, presidente. Solo antes de dar la palabra al Ejecutivo, en términos de redacción, me parece un poquito redundante en la redacción que el título del artículo es datos personales sensibles de carácter biométrico y partimos son datos sensibles biométricos. Digamos, no sé si es una buena técnica solo desde el punto de vista casi estético. Luz, si una consulta... Sí, que... Por su Maca. intermedio, presidente, muchas gracias. Acá es una enmienda, estamos sugiriendo, ¿no es cierto?, seguir el texto del Senado y no incorporar la palabra sensible toda vez que nos parece redundante, dado que esto está dentro del capítulo de los datos sensibles y los biométricos son unos más de los datos que considera sensibles para efecto de la ley. Sí, continúa Macarena. Por su intermedio, presidente, esa es la explicación. Si es solo es decir, que no se adicione la palabra sensible que incorporó la Cámara de Diputadas y Diputados, toda vez que estando dentro del capítulo de datos sensibles, nos parece redundante el hecho. O sea, yo entiendo que son datos, los datos biométricos van a ser sensibles cuando vayan a determinar en forma inequívoca a una persona. O sea, no porque la redacción de la Cámara de Diputados hacía entender, y eso es lo que yo en mi cabeza no entiendo y por eso yo prefería la redacción del Senado, todo dato biométrico no necesariamente es sensible. No, por su intermedio, presidente, la regla es que todo dato biométrico es sensible. Y por eso está dentro del título de los datos sensibles y por eso se considera que es redundante ponerle el adicional de sensible, porque per se son datos sensibles. No, perdón, por su intermedio, presidente, solo aclarar que si no permiten identificar a alguien, no son datos personales, por definición. Leonardo. Luz. Sí, lo que pasa es que el número 1, el artículo 9 del famoso reglamento europeo al que nos queremos igualar, dice que los datos biométricos solo requieren una protección especial como datos sensibles cuando realmente se utilizan para identificar a una persona natural en forma unívoca. Entonces ese es el estándar que nosotros tenemos que tener. Y entiendo que ese estándar es el que da el Senado y no la redacción de la Cámara. Ya, pero ya no voy a entrar en la discusión, pero entonces para mí sigue siendo lógico que no todo dato biométrico es sensible. Diputado. Presidente, Exactamente. Correcto. presidente, Si es así, Sí. yo estoy de acuerdo. mire, hubo una discordancia entre la Cámara y el Senado y básicamente la discordancia era sobre si tienen el carácter de sensibles los datos biométricos.
El Senado no colocó la palabra sensible a continuación de datos biométricos por una razón que era muy lógica, que la aprobaron en otras gestiones, porque en el párrafo y en el capítulo que está tratado este artículo habla de los datos sensibles biométricos. Entonces es innecesario colocar, o redundante colocar datos biométricos sensibles porque lo dice el capítulo. Ahora, si alguien quiere establecer de que esta regulación elimina el carácter de sensible los datos biométricos, yo creo que es un tema de fondo y tendría que ser votado, porque la verdad que los datos biométricos tienen tal identificación con la identificación con la individualidad de la persona, que son la huella digital, el pulgar, el iris del ojo. Entonces, no hay nada más sensible y personal que esto, pero eso tiene la categoría sensible. Ahora, no significa que sea completamente inviolable. Existe un conjunto de herramientas que permiten su uso y lo permite, pero con condiciones un poco más estrictas. Esa es la única consecuencia que se sigue de que sean datos biométricos sensibles, que creo yo que lo son siempre. ¿Habría acuerdo en el planteamiento si ponemos en votación, señor secretario? Ya, el señor presidente entonces pone en votación la enmienda que estamos viendo del artículo 16 ter en los términos propuestos por el Senado, tal como ha sugerido el Ejecutivo. ¿Habría unanimidad para aprobar esa redacción? Sí. ¿Si le parece? 8 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado el texto del Senado. Corresponde a continuación pasar al artículo 24. El artículo 24 ustedes lo van a encontrar en la página 63 a 64 del texto comparado. El artículo 24 habla de los regímenes especiales. Agrega en su inciso primero el tratamiento, comunicación o cesión de datos personales realizados por órganos públicos competentes en las materias que a continuación... Yo pediría un poquito de silencio, por favor, para poder escuchar. Es importante este artículo también, principalmente... 24, estamos hablando de... Por la incidencia, secretario, un segundo. Sí. Este es un artículo que se discutió bastante con el Ministerio Público respecto de un debate que se dio, cuál es el tratamiento. Yo pediría atención porque habían discrepancias y tenemos que lograrlo bien, por favor. Bien. Estamos hablando de página 63 y siguientes del texto comparado. Llega hasta la página 65. Ya. Hablaba que esta norma, el artículo 24, establece los regímenes especiales y estaba indicando que dentro de ella el Senado había dicho que el tratamiento, comunicación o cesión de datos personales realizados por órganos públicos competentes en las materias que a continuación se indican estarán sujetos exclusivamente al régimen de regulación especial establecido en este artículo. Y en las distintas letras identificaba este precepto, esos regímenes. Además, establecía, cuestión que se propuso cambiar por la Cámara de Diputados, estoy leyendo la página 65, que el Consejo podrá, oyendo previamente a los órganos competentes, dictar instrucciones para especificar la forma de aplicar las referidas garantías y principios en los casos mencionados, de manera de asegurar su resguardo y permitir el debido cumplimiento de las funciones locales de los órganos correspondientes. En segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados hizo una enmienda a la letra A, leo en la página 64, que es la que establece lo siguiente: aquellos que se realicen con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas actividades de protección y prevención frente a las amenazas y riesgos contra la seguridad pública. La Cámara de Diputados propuso agregar a esa letra la expresión y la protección de víctimas y testigos. Y la última enmienda que hizo la Cámara de Diputados es en el inciso final, donde se dice el Consejo, cambiar la expresión el Consejo por la Autoridad de Protección de Datos Personales.
en relación con esta disposición y enmiendas que están ustedes examinando, el Ejecutivo tiene una propuesta. Macarena. Por su intermedio, presidente, tal como usted lo recordaba en las sesiones antes de identificar las normas, ¿no es cierto?, de debate. Escuchamos al Ministerio Público en 2 ocasiones y fue un tema latamente debatido. El argumento del Ejecutivo se ratifica respecto de que el artículo 24 es un estatuto especial y, por tanto, solo le aplica este estatuto. Sin embargo, para efectos de dar plena certeza y tranquilidad, ¿no es cierto?, al Ministerio Público en el ejercicio de su función y mandato constitucional, y en acuerdo con la mesa técnica, estamos proponiendo 3 enmiendas que refuercen la idea de el principio de especialidad respecto de la norma aplicable, por su intermedio al diputado Alessandri, la norma aplicable al Ministerio Público como estatuto propio, con las 3 enmiendas que acuerda la Comisión Técnica. En primer lugar, explicitar que en el encabezado de la expresión datos del inciso primero, que se trata de datos personales sensibles, cuestión que era evidente, pero eso da mayor certeza al Ministerio Público. Y luego, esto es la parte más importante, que estábamos, tal como leía el secretario, cuáles eran las excepciones, digamos, para el tema de tratamiento de datos, se explicita, de acuerdo a lo que nos presentaron, como ustedes recordarán, de cuál era el trabajo que ellos realizaban, a continuación de protección de víctimas y testigos, análisis criminal y reportabilidad de la información criminal para garantizar que esto pudiera efectivamente mantenerse. Y finalmente, si bien el Ejecutivo consideraba que no era necesario, dado que, tal como lo leía el secretario por su intermedio presidente, dice se le aplicará exclusivamente este artículo, en ánimo, ¿no es cierto?, de dejar mayor explicitación aún si cabe, se excluye explícitamente de la aplicación del 25, que era todo lo relativo a los datos relativos a condenas previas, para efectos de que no en ningún caso pudiera entenderse, digamos, que era como la interpretación que ellos daban, que ustedes recordarán, que limitaba sus facultades, porque iba a limitarse, esa información no iba a estar disponible para el análisis criminalístico. Creemos que de esta forma queda plenamente zanjadas las dudas planteadas por el Ministerio Público y en la mesa técnica acordamos por unanimidad hacer esta propuesta a los señores senadores y senadoras y diputados y diputadas. Perfecto, gracias Macarena. Diputado Alessandri. Pero empieza más tarde porque hay sesión a las 3. Gracias, presidente. Estaba acordándome de un caso cuando Ignacio Briones era ministro de Hacienda. Estábamos en todo el tema de los retiros de los fondos provisionales. Y el Ministerio de Hacienda, para tomar decisiones, quiso obtener información. Y en un momento, el Ministerio de Hacienda, estando Ignacio Briones de ministro, quiso obtener la información de todos los que habían hecho retiros del 10%. Para tomar decisiones de IFE, me imagino, de alguna ayuda social, de estos préstamos que al principio se devolvían. Y el Consejo para la Transparencia le negó esa información. Porque no existiría proporcionalidad entre la privacidad que quería romper respecto al bien público que se podría, o la información que se quería obtener. Entonces, el Consejo de la Transparencia habló de proporcionalidad y echo de menos ese concepto en este artículo. Van a haber muchos casos en que entes públicos o privados van a requerir o manejar información y otro se la va a tener que dar o negársela y uno va a tener que fundamentar. Y quizás sería bueno en este artículo que se señalara que la proporcionalidad es uno de los criterios o es algo importante o es una norma bajo la cual Chile se rige, pensando en casos que realmente ocurren como este que he señalado. Gracias, presidente. Gracias. Acumulemos otras preguntas. Me parece interesante la duda, digamos. Tal vez sería bueno también, diputado, si esa resolución del Consejo de la Transparencia lo pudieras tener a la vista o para hacerlo circular, porque debe consignar, digamos, la teoría que estás planteando. Diputado Soto. Sí, yo entiendo la preocupación del diputado Alessandri. Este es un criterio que ya está en la ley y que tiene que ver con la finalidad para la cual tienen que ser usados los datos. No es legítimo, por ejemplo, exagerando el argumento, que un ministro, por ejemplo, le pida a una entidad privada todos los datos de una persona para poder saber si hizo uso del retiro, por ejemplo. Hay una petición desproporcionada de información
que dista mucho de lo que realmente tiene justificación. Y ese principio está en el proyecto de ley y tiene que ser ponderado, en conjunto con el principio también de la finalidad, que también es muy relevante para acotar los usos que quieren dar entidades públicas o privadas a la información que es de protección personal por esta ley. Ese es el principio y ha sido una fuente de mayores conflictos y jurisprudencia en el mundo. Sobre todo estados que invocando razones de seguridad quieren tomar todos los datos. Por ejemplo, las principales sentencias que han habido en Europa tienen que ver con que Estados Unidos, a través de redes sociales, captura todos los datos de europeos intentando buscar personas que puedan ser una amenaza por la vinculación con el islamismo. Pero pide todos los datos de personas que no tienen esa religión ni tienen ninguna relación con el tema. Y eso tiene que ver con la proporcionalidad, eso está cubierto acá. El detalle de cómo se va a operar finalmente lo tienen que ver las propias agencias y los tribunales de justicia. Ahora, diputada. Sí, presidente, gracias. A ver, cuando partimos la discusión, una de las preocupaciones que yo manifesté precisamente tenía que ver con que la ley no quedaba completamente, no cubría completamente una necesidad en materia de seguridad que se ha venido planteando y que de alguna u otra manera buscáramos algún mecanismo de corrección para poder facilitar algunos procedimientos. Voy a poner un ejemplo que lo puse en esa oportunidad, que tenía que ver con el proyecto CITIA, que es un proyecto que tiene que ver con la conexión, básicamente, de las cámaras de televigilancia que existen entre las instituciones públicas, municipios, distintos tipos de instituciones públicas que hoy día tienen acceso a la vigilancia en el espacio público, y también privadas para precisamente los procesos de investigación del Ministerio Público. Ahí hay inicios de nuevos procedimientos, aumento de la tecnología, sobre todo a propósito de lo que acabamos de aprobar respecto al reconocimiento facial, el uso de datos sensibles, etcétera. Y en ese sentido, mi preocupación tenía que ver con que efectivamente, por la falta de legislación al respecto, muchos de estos elementos retrasan esos procedimientos. Para poder tener acceso, el Ministerio Público tiene más fácil acceso a los datos de Google, que finalmente, por el tipo de contrato que Google te hace firmar, donde tú finalmente firmas un contrato donde ante la posibilidad de la persecución de un delito, Google sí puede entregarle al Ministerio Público los datos de todo lo que registra en términos de traslados, lugares visitados, etcétera, y una serie de otras cosas, horarios, en fin, que las propias pruebas que tiene el servicio público en sus instituciones públicas, valga la redundancia. Entonces, yo creo que estos elementos vienen a fortalecer esa posibilidad y me parece que es importante para el registro y para de alguna u otra manera para la historia de la ley, preguntarle de alguna manera a la subsecretaria en estos complementos que se han hecho a la redacción que sale de la Cámara de Diputados y Diputadas, si esto de alguna manera viene a perfeccionar y mejora las condiciones de las instituciones para poder desde el Ministerio Público acceder a esta información, pero también desde las instituciones públicas y privadas para poder entregar esta información para la persecución del delito y, por tanto, una persecución más eficiente. Eso. Diputado Alessandri y senador Piu luego. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con la explicación que daba el diputado Soto, que estaba recién por acá, pero uno podría ponerlo más claramente, o sea, remarcar el tema de la proporcionalidad, quizás. Porque es verdad, él dice que se señala que hay principios que hay que seguir, pero yo sería majadero en poner la palabra proporcionalidad. Tiene razón la diputada Cariola también respecto a cómo entidades públicas como el Ministerio Público tienen acceso a distintas cámaras de distintos organismos. En el caso de mi distrito, en la administración anterior de la Comuna Capital de Santiago, se firmó un convenio con la Fiscalía y la Fiscalía tenía clave para entrar 24/7 a las cámaras de seguridad de la Comuna de Santiago. Y después Metro se sumó. Por lo tanto, el fiscal que veía Santiago Centro tenía acceso a más de 600 cámaras, pero de forma inmediata, no tenía que oficiarle a nadie. Entraba con una clave y era un usuario más. Eso, gracias. Senador Piu me había pedido la palabra.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a la subsecretaria, a los diputados integrantes. Tal como se indicó por la nueva integración, yo no estoy participando como miembro integrante de la comisión mixta, pero sí voy a acompañar en la medida que pueda. Al respecto, señalar, señor presidente, que aquí hay otra normativa internacional que es importante tener a la vista, y es básicamente no con la Unión Europea, del GDPR, sino que es con el Consejo de Europa. Estamos hablando de los 48 países y el convenio de Budapest. Budapest tiene un segundo protocolo adicional que Chile todavía no ha incorporado, tenemos que trabajar, en donde se señala precisamente lo que se ha indicado. La Fiscalía, al requerir en su investigación para la persecución penal datos de las empresas tienen que entregar los datos. O sea, eso es así, y eso está incluso en este convenio internacional, por lo pronto con 68 países con los cuales podríamos tener, además esto, porque el cibercrimen que ocurre no ocurre solo en el país, esto es transnacional. Entonces, no solo hay que tener a la vista el GDPR, o sea, tenemos que estar alineados al GDPR, sino que también con Consejo de Europa, el convenio de Budapest, segundo protocolo adicional que tiene que ser parte. ¿Qué es lo que nos pasa entonces? Que eso se tiene que transformar en evidencia, y la entrega de datos tiene que venir con una cadena de custodia digital. Si esa cadena de custodia digital se pierde la evidencia. Entonces, no solo hay que señalarlo, sino que indicarlo para que todas las fuentes de información, las cámaras, vengan. Hoy en día con inteligencia artificial se puede fácilmente recrear una escena que no es. Y también tenemos un problema, pues se agrega una distorsión a la realidad. Esto va a hacer que tengamos que, dentro de la gobernanza de datos, que es un tema que está pendiente con el Ejecutivo, poner algunos límites para que las personas que realmente tengan acceso a la información se controle y esta información fluya para los fines, en este caso persecución penal, pero bajo esos esquemas. O sea, esos son los dos elementos que tenemos que tener y por eso creo que es importante considerar lo que ha señalado la Cámara de Diputados. Creemos que ahí sí se puede perfectamente enmendar. Eso sería, presidente. Dicho, gracias. Gracias, senador. Se ofrece más la palabra el Ejecutivo. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Tal como lo recordaba el diputado Soto, el artículo 3º establece los principios generales que inspiran, digamos, la ley y que hay que tomarlos en consideración y que aplican a todo el tema de tratamiento de datos. Y ahí están dos principios que son clave, que son el principio de finalidad con el principio de proporcionalidad. Nosotros creemos que al estar establecido como principios, digamos, que tratan toda la ley, sería complejo, digamos, empezar a ponerlos en algunos artículos y en otros no, porque va a traer dudas interpretativas respecto de si se aplica o no y de manera tal que la aplicación general por el encabezado del artículo 3º por su intermedio presidente, que dice el tratamiento, principios. El tratamiento de los datos personales se rige por los siguientes principios, por tanto, aplica al tratamiento. Y respondiendo la pregunta formulada por la diputada Cariola, efectivamente nosotros en el trabajo que realizamos en el segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados y Diputadas, incorporamos, ¿no es cierto?, este literal A para garantizar, ¿no es cierto?, el ejercicio de las labores del Ministerio Público de Persecución Penal. Creemos que con las adiciones que se están proponiendo, recogiendo las exposiciones, se viene a fortalecer la posibilidad que efectivamente en ningún caso, digamos, quede limitada en la medida que, tal como decíamos, tenga por objeto cumplir la finalidad que está mandatada, específica, que está mandatada, ¿no es cierto?, por la Constitución en primer término y por su ley orgánica. De esa perspectiva, creemos que están todas las herramientas garantizadas para que sistemas como el que aludía la diputada Cariola efectivamente puedan contribuir a una mejor persecución penal, tomando en consideración, por cierto, lo que dice el senador Piu, y como él bien recuerda, nosotros al despachar el proyecto de ciberseguridad adquirimos un compromiso como Ejecutivo, hemos constituido una mesa de trabajo para poder avanzar, dado que hemos ido aprobando distintas legislaturas, que es complementaria a todo el tema de ciberseguridad, el tema de datos personales, mirar de manera más sistémica y poder hacernos cargo del tema de gobernanza de datos, del tema de inteligencia artificial y de los resguardos que hay que tomar en estas materias. Gracias. Antes de proceder a votar, yo quiero pedir autorización que el asesor del senador Pedro Araya me hace algunas observaciones que me gustaría que pudieran consignarse, Roberto. Okay. Don Roberto Godoy, asesor legislativo del senador de esta comisión, Pedro Araya. Sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Es bien breve, es decir que estamos viendo la regulación de datos, el tratamiento de datos por parte de los organismos públicos. Esto hay que mirarlo jugando con 3 reglas que están establecidas en el proyecto de ley. La primera es el artículo 23,
que es la regla general, que en general reconoce los mismos derechos cuando un organismo público trata datos que respecto a un privado, con una limitación más o menos general respecto al derecho de cancelación. Esa es la regla general, y está consagrada en el 23. Después, el artículo 24 establece una limitación relativamente general respecto del ejercicio de los derechos que tiene el titular de datos cuando se dan dos hipótesis: que la labor que cumple, que el ejercicio del derecho por parte del titular entorpezca las labores de fiscalización del órgano público. Estamos principalmente pensando en los reguladores. Esa es la hipótesis. O cuando afecte el deber de secreto que tiene el organismo público. Por ejemplo, típico el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, es una excepción que aplica principalmente para los órganos de la administración del Estado. Y después viene un artículo que regula los regímenes especiales, en que ya no solo limita algunos derechos, sino que los limita a todos, porque excluye el ejercicio de todos los derechos a los titulares de datos respecto de situaciones en que existe un bien superior, en que los derechos de los titulares simplemente no pueden ser ejercidos. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, el tema de la seguridad nacional, la persecución de los delitos, por lo tanto, todo el proceso de investigación criminal, el tema del enjuiciamiento criminal, el cumplimiento de penas, todo el tema relacionado con la defensa nacional y la política exterior, las situaciones de emergencia, en tanto se está produciendo la emergencia, y aquellos que tienen determinado una regla especial que obligue al organismo a mantener cierta materia específica con carácter de secreta. Entonces, respecto de esas situaciones especiales, no corresponde que ningún titular de derecho pueda ejercer ningún derecho porque están excluidos del sistema de tratamiento especial de tratamiento de datos respecto de los derechos generales que le concede esta ley. Esto está en línea con el sistema europeo, al menos respecto de los dos primeros. Esto es, el sistema de enjuiciamiento penal y el sistema de seguridad y defensa nacional. Las otras dos hipótesis fueron incorporadas en las rondas que se hizo a propósito del diseño del proyecto de ley, y nacieron de la experiencia, digamos, doméstica, digamos, del país, y se incorporaron, digamos, como hipótesis propias de nuestra experiencia nacional, digamos. No están en el reglamento de la Unión Europea, pero sí están en la experiencia nacional, sobre todo el tema de las emergencias. En general, ahí se maneja mucha información, y la verdad que si las personas estuvieran ejerciendo derechos de acceso a información durante el periodo en que se está haciendo los catastros en una época de incendio, sería un caos. Presidente. Gracias, Roberto. Presidente, Diputado, mire, y procedemos a votar. a votar. Tenemos tiempo muy limitado y la persona que acaba de intervenir, que no alcancé a identificar quién era. Roberto Godoy, asesor del legislativo del senador Pedro Araya. Ya, sería bueno que viniera el titular de la sesión. Bueno. Pero no, digo que venga el titular de la comisión. Eso es fundamental. Tenemos muy poco tiempo y casi todo lo que intervino no tiene que ver con la discrepancia que tenemos hoy día que resolver. Y uno puede hablar sobre este proyecto de manera indefinida y podríamos ocupar horas y horas, pero tenemos que votar normas específicas que usted ha delineado con mucha claridad, y yo pido que nos circunscribamos a eso. Diputado, con lo mismo trato que yo siempre trato de hacer desde la Comisión Fair Play. Roberto es un antiguo asesor de Pedro Araya. Pedro Araya se está incorporando en el hecho hoy día en la mañana.
asumió y por eso dije excepcionalmente, me pidió hacer una opinión que creo que será ratificada por el senador o representa la posición del senador. Ese es el principio. Si le parece, sometámoslo a votación en los términos que se ha señalado. ¿Qué propuso Sí. el Ejecutivo? El presidente pone a votación la enmienda al artículo 24, que vienen las enmiendas sugeridas por la Cámara de Diputados, más las que pide precisar el Ejecutivo en el inciso primero y también algunos cambios en el literal A de este artículo. Pregunta la Secretaría, ¿habría unanimidad para aprobar esta norma en los términos planteados? ¿Sí? 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 Ya. ¿Sí le parece? Pues incluido el diputado Lonton. 8. Sí. 7. Sí, la propuesta del Ejecutivo. Se está votando con la proposición del Ejecutivo. Sí. Listo. 8 por 0. 7 por 0. 7 se fue Winter. ¿Ah? Se fue el diputado Winter. Sí, 7-0. 7-0. Vamos a quedar hasta acá. Agradecer. Nos ponemos de acuerdo con la Secretaría para la próxima convocatoria. Yo creo que esto de 2 a 3 y media es bastante más eficiente y ayuda a la Cámara de Diputados a poder cumplir sus otros compromisos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.